Gracias por tus palabras. Y no tengo una presentación de PowerPoint, así que van a tener que aguantar la foto que pusieron aquí de mí por unos cuantos minutos antes de que Evan y yo charlemos. Hablamos un poco sobre, bueno, a manera de introducción, ¿verdad? Antes BuzzFeed no era lo que es hoy y me gustaría comentar un poco al respecto. Pero, y- pero, eh, pero pienso que en el momento, pienso que lo que estamos haciendo, pues, eh, se recomienda a sí mismo y la nota que menciona Evan ya la podrán leer en otro momento. Y hemos sacado varias noticias exclusivas recientemente y una que se editó hace unas cuantas semanas es sobre eh, un grupo en el que sería interesante hablar de esa nota por unos momentos porque es algo que me ha inquietado las últimas 2 semanas. Me refiero a la nota, probablemente ya la habrán visto en varios formatos, de una caravana de Centroamérica que viene en camino a Estados Unidos. Quizá ya habrán oído porque el presidente comenzó a tuitear sobre eso hace un par de semanas, que había una caravana enorme que venía y estaba reaccionando, por supuesto, a un informe que se publicó en Fox. Y Adolfo Flores, nuestro corresponsal, estuvo allá con ellos hace 2 semanas. Fue el único reportero que estaba allí con la caravana desde el principio y estaba como en una situación en la que estaba reportando y luego ve que el presidente distorsiona la información que estaba dando. Creo que estaba en Oaxaca en aquel entonces con un montón de los migrantes y tuiteando y diciendo, no, no son todos violadores, ¿verdad? Y estaba reportando la realidad, los hechos. Oímos sobre esto de la caravana de Adolfo, quien tiene la cobertura de inmigración y desde noviembre supimos que iba a haber una caravana, un intento extraordinario de tratar de cruzar por Honduras, Guatemala, todo esto, la frontera de México para gente que viene a buscar asilo político a la frontera de Estados Unidos. Y nos convenció que valía la pena invertir y el riesgo. Y era importante porque es un tamaño sin precedentes, el tamaño del grupo. Y tienen una voz y una misión política definida. Así que cuando publicamos nuestra primera nota, ¿verdad? El 31 de marzo, pensamos que iba a ser una nota sobresaliente porque la contó muy bien, pero también nos está contando una historia, un relato que nadie quiere oír en el mundo de la política estadounidense. Por una parte, bueno, tenía que ver más bien que sus personajes son mujeres, niños que se exportaban temprano, luego caminaban todo el día, en parte a causa de la política internacional de Estados Unidos en Honduras. Se encuentra en una situación que ya no se puede sustentar. Y pienso que si leyeran la cobertura de la prensa liberal europea de los refugiados de Siria, eh, suele haber un impulso de cuando se hace una nota sobre la migración como una fuerza de olas, como si la gente que viene aquí no son actores políticos. Pero bueno, es un movimiento que tiene una estructura organizada y un punto de vista político y en eso se enfocó las editoriales de derecha, ¿verdad? Y luego Adolfo tuvo que corregir los hechos porque querían llegar a algún puerto de entrada para pedir asilo, lo cual sería una forma legal de inmigración. Y los reporteros de Breitbart estaban tratando de corregir también la información porque llegó a un extremo la información falsa. Y luego pues, Trump comenzó a tuitear. Y no es sorprendente hoy en día, en verdad, cómo se hacen las cosas actualmente. Y vemos que hay notas que son reportaje real y luego la difusión y esparcimiento de falsedades. Y bueno, es algo que todavía me parece algo sorprendente a mí. Pero bueno, es una nota
conocerán, y así es como esta gestión presidencial hace las cosas también, así que no debería sorprendernos, pero me sigue sorprendiendo. Y no deberíamos hacer un paralelo entre lo que el presidente dice, que, por ejemplo sus migrantes son violadores, y la reacción aún preocupante para mí de los medios de comunicación ya establecidos, más responsables. Porque cuando se me acabó la sorpresa de que Fox estaba dando cobertura a los tweets de Trump, vi, por ejemplo, la nota del New York Times que les cuenta lo que les estoy contando, básicamente. Pero también estaban diciendo de manera equívoca lo que la caravana quería hacer. Muchos decían que van a Estados Unidos. Pues claro que van a México porque quieren llegar a Estados Unidos. Pero, ¿verdad? Y se les olvidaba, bueno, se equivocaron en algunas cosas, desde mi punto de vista. El Gray Radio Show en radio también, eh, ¿verdad? Hablaban sobre la manera en la que Trump distorsiona las cosas, y también estaban diciendo en otros medios que la palabra caravana la estaban traduciendo de manera equivocada. Esa es la palabra que usan ellos en el sitio, y es algo inusual, ¿verdad? Pero bueno, no se enfocaba en los hechos, y a nosotros nos llegó eso muy a pecho porque Adolfo era el único reportero que estaba ahí presente. Nosotros somos la única fuente de los hechos, y luego los pasaban por un prisma y salía otra cosa. Y Brooke Glaston, también un reportero, se equivocó, algo raro, dijo que era desafortunadamente, no era, es un error desafortunadamente, ¿verdad? Y le escribí una carta a Brooke quejándome de eso, pero bueno, pienso que también hay algo más importante, porque en el entorno en el que nos encontramos hay un esfuerzo organizado de Fox News, de Sinclair, de la Casa Blanca para distorsionar las cosas que hacemos y manchar nuestro trabajo a nosotros, los reporteros. Y el presidente hace estas tergiversiones de los hechos, y existe un impacto que una reacción, queremos reaccionar y corregir eso, y nuestra meta sería ver si la nota es cierto o no. Ahora, y podríamos caer en una trampa que Trump ha creado, y digamos, si persuaden suficiente gente, una cantidad suficiente de personas, en verdad van a convencer a tantas personas que la mentira se convierta en realidad. Y pienso que hay que seguir tratando de hacer buenas reportaje, y pues estar muy al tanto de esas distorsiones de la realidad, las cuales ocurren con gran rapidez hoy en día. Pero también hay que resistir ese reflejo que tenemos y pensar que nuestro trabajo es resistir a eso en vez de seguir reportando. Pero bueno, ese es mi, eh, mi punto de partida para la conversación de hoy. Me dejas mucho espacio. Quiero comenzar con lo que acabas de decir. Mencionaste a nuestro presidente, mencionaste específicamente la idea de cuál es la función del presidente, y Marty Barron estar aquí, y admiro yo mucho lo que dijo Marty al principio de su gestión, cuando el presidente comenzó a atacar los medios. Dijo que la función de los medios es no irse a la guerra, sino ponerse a trabajar. Es una analogía paralela, es como jugar al frontón y jugar al tenis. Nosotros no jugamos tenis, jugamos frontón. A ver, explícalo más despacio. Sí, no estamos nosotros en competición con la gestión del presidente, de dime y direte, sino, ¿verdad? No estamos enfocándonos en ellos, hay que enfocarnos en el reportaje, enfocarse en el reportaje, no en la reacción de ellos a tu trabajo. Y pienso que es difícil, si estás en el mundo de las noticias, ver que tu trabajo te lo presentan de una manera equívoca, que ni la reconoces, que está tergiversado o son mentiras. Y bueno, es algo muy humano, ¿verdad? Enojarse un poco. Sí, pero es una experiencia de locura. Imagínate, Adolfo está allá, estaba desayunando en algún lugar en Oaxaca, no sé qué estaría desayunando,
Y luego sale en la televisión el presidente diciendo mentiras sobre lo que está pasando ahí donde él está. Pues como que te entra el pánico, ¿verdad? Lo que hizo fue hacer otra nota. Dice lo que el presidente dice no concuerda con lo que yo estoy viendo ni con lo que reporté. Y hay algo como que es muy difícil eso. Sí, la cura es seguir con los reportajes exactos. No es solo cuestión de ponerse a pelear. Sí, no entrar al circo, no meterse al circo. Sí, y cuando hablamos de ese folio de Steele, y si pensamos en la reacción a ese folio, a ese expediente, ¿verdad? El presidente decía que era un montón de basura, en palabras un poco menos decentes, ¿verdad? Pero te atacaron a ti por haber hecho ese reportaje, por haber cuestionado si ese reporte estaba preciso o no. De hecho, hasta esta semana sigue la gente teniendo muchas dudas sobre si el contenido de ese expediente es cierto, a qué grado es cierto. Y luego salió el libro de Comey y McClatchy reportaba anoche sobre Michael Cohen. Y estamos hablando otra vez de este tema del expediente y la decisión de por qué se publicó y que si está correcto. Y nos lleva otra vez al punto de partida, ¿no? Sí, nosotros hicimos el reportaje de que había un documento de suma importancia pública que no se había verificado. Sí, en aquel entonces tú explicaste que era de interés público. Sí, y pienso que sí, que esto es algo que se le expuso a dos presidentes de Estados Unidos, ¿verdad? Si le tienes que avisar a dos presidentes de esto, es algo muy importante, ¿verdad? Y pienso que cuando sacamos la nota, los críticos del presidente lo aplaudieron hasta cierto grado y algunos republicanos nos atacaron y luego se polarizó. Eso es totalmente normal en el mundo de Washington. Algo interesante durante el último año es que el punto de vista de los republicanos era que este expediente no tenía relevancia y ahora dicen que es completamente relevante porque lo usaron en el caso de Núñez, ¿verdad? La guerra con FISA y definitivamente era una parte central de lo que estaba sucediendo dentro del establecimiento de la seguridad nacional de Estados Unidos. Y cuando lo editamos, habían mucho debate, mucho debate. Sí, en el universo político, pero también en los medios. Sí, estoy seguro que habrá personas aquí que están en desacuerdo con lo que digo, pero nadie me ha venido conmigo y me ha dicho, ojalá no lo hubieras editado, ojalá, en verdad, verdad, no, lo hubieras dejado a un lado. Y es, ¿cuánto te han criticado sobre el hecho de que se publicó el expediente o el hecho de que haya sido BuzzFeed? Me pregunto si hubiera sido New York Times o el Wall Street Journal. Me pregunto si la reacción habría sido diferente, porque ustedes sacaron la exclusiva, ¿verdad? Y como sale de BuzzFeed, la gente dice, oh, eso es verdad, BuzzFeed no es la gran cosa. Bueno, es que estamos en un negocio competitivo y era una situación inusual. CNN, si lo hubiera hecho, bueno, había muchas organizaciones noticiosas que tenían una copia y estamos tratando de organizar las cosas. CNN hizo algo más bien raro. Tenían en la mano este documento secreto que tiene cosas medio serias, pero no voy a decir más nada, ¿verdad? Lo hicieron como a medias, quizá en algún momento, no sé cuándo, qué habrá pasado. Bueno, un año después, lo que pasó un año después es que en enero de 2018, como al año después de que publicaron esta nota, Michael Cohen demandó a BuzzFeed, no solo a ellos, a BuzzFeed, sino a ustedes también, por calumnias, por libelo. Y básicamente lo que estaba diciendo eran cosas que lo estaban difamando por haberlo publicado. Y algo que salió en la demanda, que lo que estaban diciendo, que se queja de lo que estaban diciendo, de que había ido a Praga. Y luego el año pasado nos dimos cuenta que de hecho sí fue a Praga. Esa Praga. Pensaba que estabas hablando de otra Praga. Sí, verdad, es verdad. Y sí, y sí, pero la realidad, y platicamos hace rato, pero McClatchy publicó la nota y la publicaron con la confianza de que está correcto, que es veraz. Sí, sí, sí. Y
tú has estado dirigiendo la sala de redacción de BuzzFeed por casi 6 años. Eso es como toda una vida, o más de una vida en el negocio del periodismo, según está actualmente, porque era un mundo completamente diferente cuando llegaste. ¿Por qué quisiste tomar ese empleo y cómo te ha ido? Ah, qué pregunta tan enorme. Pero bueno, era yo blogger cuando los blogs eran lo más de moda, cuando las noticias políticas ocurrían 2004, 2008. ¿Te acuerdas de los blogs? Que ahí era donde encontrabas tu información. Y, ¿verdad? Yo hacía una nota y le mandaba la nota. Dice, oye, te estoy atacando en el blog que puse para que sepas. Y luego me respondía y todo eso. Y había mucha energía en ese espacio de los blogs, ¿verdad? Y luego, pues todo el mundo se fue con Twitter, todos tus fuentes, todos tus colegas, toda la gente se mete a Twitter. Y lo divertido como periodista era compartir la información en los medios sociales, en tu blog. Y Jonah Peretti, bueno, y los blogs eran los que, ¿verdad?, alimentaban nuestras ediciones que dábamos a conocer al público. Y alguien acudió conmigo y me dijo, habló conmigo sobre el caleidoscopio de la cultura web, ¿verdad? Y toda clase de cosas nuevas que estaban ocurriendo en aquel entonces. Yo no tenía la menor idea de lo que estaba ocurriendo, pero él me convenció mucho antes de que se comenzara a hablar de esto, de que la información iba a viajar en línea por medio del público, que la gente compartiría las noticias y que no queríamos solo construir un destino a donde la gente fuera, sino también principalmente crear información que la gente quisiera compartir. A ver si te encuentras con alguna información que te parece interesante, la pudieras, ¿verdad?, compartir, contenido ameno también en aquel entonces cuando se comenzaron. Sí, y de eso se trata, porque tú eres periodista serio, la gente te conocía en Político, en la revista Político, y luego te vas, dejas tu carrera, tu personalidad de reportero serio, te vas con BuzzFeed, que publicaba puras notas de gatitos y cosas así. Sí, había un público que no acudía a las organizaciones noticiosas para ver noticias, sino que acudían a ver cosas de gatos, otras, ¿verdad? Y luego las plataformas sociales resulta que crecieron mucho. Sí, en mi caso quiero mencionar lo siguiente, quizás sea cierto para muchos. Cuando comienzas a hacer algo, piensas que lo sabes todo y 5 minutos después de que comienzas, te das cuenta de que no sabes nada. Al principio de esto quizá habrás tenido una idea de qué querías hacer y luego de repente te habrás dado cuenta de que probablemente lo que vamos a lograr es otra cosa. ¿Cuál fue la mayor suposición que hiciste cuando llegaste y que luego resulta que no fue cierto? Ah, no sé. Suponía yo que las exclusivas, las noticias exclusivas, era algo que nos iba a llegar todos los días. Y algo que supuse y sobre lo que me equivoqué es, bueno, siempre me gustó la calidad porque todo metes ahí en ese sitio. Noticias, entretenimiento, y si no te gusta, pues ni modo, porque, ¿verdad? Eh, sí, la teoría de la ensalada del periodismo, ¿verdad? Todo lo metes ahí. Sí, yo me daba gusto ver que la gente que no le gustaba BuzzFeed porque publicábamos toda clase de cosas, tenía que ir ahí porque editábamos exclusivas. Y el público me di cuenta que no era así, que deberíamos de subdividir las cosas que presentamos con mayor claridad, un poco más pulidas las noticias, ¿verdad? Editar las notas mejor. eh, y porque Twitter es como tu corrector, ¿verdad? Si ves que hay, ¿verdad? Te corrige tus errores de dedo, ¿verdad? Y también te chequea los datos. Sí, eso es algo que le agradezco. No quise entrar a Twitter por un tiempo, pero, pero bueno, eh, en el mundo de las noticias tienes que hacerlo de una manera competente, necesitas hacerlo de una manera más profesional. Y bueno, esa fue mi formación. Y yo sé que muchos periodistas también tienen como un enfoque más como de guerrilla, eh, pero el éxito del periodismo de narrativa larga, las investigaciones,
es, pues que necesitas que la nota sea más pulida, pero ahora no hay muchas notas que salen así y hay una en la que nos enfocamos, la más grande. A muchos nos dijeron que no puedes hacer formato largo en Internet. Resulta que eso es lo único que puedes hacer. Sí, y tiene un mayor impacto. Y así como hay solo un puñado de revistas que se dedican a eso, dicen, sí, si invertimos en esto y si confiamos en la inteligencia de la gente, nos van a seguir. Me pregunto si el Armagedón algorítmico que viene en camino, ¿en qué manera va a impactar? Por ejemplo, Facebook se ha metido con todos nosotros, cambian los algoritmos, cambian y cambian los algoritmos y tienen ellos sus propios problemas también que tienen que resolver. Y quienes confiamos, quienes pensamos que nuestra audiencia son audiencias que otras organizaciones construyeron, pues eso nos afecta también. Sí, ha sido como un sube y baja, como una montaña rusa para la industria. Y las plataformas que atraen a la gente, eh, pues dependemos de ellos. No pensábamos que era un desafío técnico como hacer encabezados que siguen, por ejemplo, las mejores prácticas para teniendo en mente que queremos atraer la atención de la gente. Y pues esas compañías que están haciendo esto son muy inteligentes, tienen gente muy inteligente, están tratando de dar servicio a su público. ¿Sí crees eso, que la gente que dirige esas compañías son muy inteligentes? Sí, sí creo que son inteligentes. Obviamente han cometido errores y están teniendo dificultades, pero han tenido éxito porque dan el servicio al público que el público quiere y nuestra meta siempre ha sido pues alinearnos con lo que el público quiere, no tanto con lo que el algoritmo quiere, con lo que la plataforma quiere en el momento. Y, ¿verdad? Eso es lo que no sé si se acuerdan el encabezado que usan, no vas a creer lo que pasó después, ¿verdad? Eso es una cosa que se pone, y sí, y eso es algo que atrae al público, pero nosotros nunca lo hicimos y pensábamos que Facebook iba a ponerle fin a eso, pero bueno, eh, hacemos muchas cosas diferentes ahora. Eh, También hemos visto mucho éxito en otras plataformas que no son Facebook, Twitter. Sí, te quería pedir que pusieras en un escalafón cuál sería la jerarquía. Si vemos las plataformas que han jugado un papel integral al éxito de BuzzFeed, si pudieras ponerlas en orden. No sé si pudiera hacerlo. Facebook tiene gran escala, gran alcance, algo singular, y hemos disfrutado, bueno, muchas organizaciones han disfrutado sus experimentos con el video en vivo. También YouTube ha sido una plataforma muy útil para nosotros. Hay muy buen periodismo, muy buen entretenimiento que encuentras ahí. Twitter, a mí me encanta Twitter, es el corazón de las noticias. Pero Twitter es para nosotros o para ellos. Yo pienso que Twitter es relevante, excepto cuando dejo de verlo por un momento y me doy cuenta de que las únicas personas con las que estoy hablando son otros que están metidos en Twitter. Es decir, mis amigos. La gente con la que estás hablando son la gente que más interesada está en tu trabajo. Pero Twitter es para desarrollar tu audiencia o sea, ¿estamos generando público o estamos nomás hablando entre nosotros? ¿O somos gente de mercadeo viral? No lo sé, no sé. Somos como gente de mercadeo viral. No lo sé. Pienso que Twitter es una manera de llegar a... Mira, Evan, tenemos un programa matutino en Twitter, como a las 9 de aquí, un poquito más, tiempo más normal. Eh, es, y a veces como 1 millón de personas en la mañana nos sigue. Es mucha la cantidad, la gente que visita Twitter. Es un público, una audiencia que lo más probable está interesada en las noticias y siempre estamos hablando de una minoría de gente, los que están interesados en las noticias, pero es una conversación más sofisticada, ¿verdad? Tu público sabe de qué estás hablando y eso te permite tener una conversación de un mayor nivel. Es algo muy satisfactorio. Sí, y la gente el público que te sigue, justifica las energías que le dedicas a esto. Sí, eso es muy importante.
Sí, entiendo que el universo contemporáneo, el director, necesitas conocer el mundo de los negocios. Quizá antes solo te podías enfocar en el contenido, pero ahora también tienes que saber de negocios y no solamente director de redacción. Te pregunto sobre el negocio. ¿Cómo les ha ido en cuanto a la economía de BuzzFeed con el paso de los años? ¿Y qué nos podrías decir de los números? Porque existe la sensación de que quizá haya como un vado en el universo económico de las organizaciones noticiosas. Sí, esto siempre sube y baja, ¿verdad? No es una línea recta. Sí, ¿verdad? Sí, cualquier crecimiento de una startup, pues sube y baja. Hemos madurado. Yo no tenía nada que ver con el lado de negocios porque yo me preocupaba del contenido, pero Jonas me dejaba hacer, ¿verdad? Nunca me molestó en cuanto a este contenido, sí, eso no. Y tenemos directores aquí, una oficina aquí en Austin también que se dedican al lado creativo del sitio. Pero, ¿qué iba a decir? Oh, creo que sí, pensamos en el modelo comercial maduro del siglo XXI. eh, Vemos que las compañías exitosas no son los que solamente tienen una sola fuente de ingresos, sino que tienen seis o siete. No es algo muy glamoroso, pero si me hubieras preguntado hace 3, 4 años, te habría dicho que el 97% de nuestros ingresos es por publicidad. Sigue siendo una gran parte de nuestros ingresos, pero ahora tenemos anuncios programáticos, hacemos contratos de producción directos, mucho comercio. eh, es como tenemos una lista de negocios que hacen esto. Publicidad que hacemos al final de las presentaciones, todo eso. Quizás no sea fácil responder, pero ¿cuál es el porcentaje que les llega a causa del periodismo serio que hacen? Pues eso sería una pregunta muy difícil de responder, porque pienso que la gente en los medios digitales consideran que el tráfico significa éxito y que representa ingresos, lo cual obviamente es falso. Hay compañías que son muy populares como Upworthy o Distractify, ¿verdad? Break.com, ¿se acuerdan? Que tenían mucho tráfico, muchos visitantes, pero no hacían noticias, no tenían voz en la cultura y ya no existen. Y si pensamos en compañías de medios grandes como del siglo XX, tienen una división de noticias. Las compañías de medios grandes del siglo XXI tienen divisiones de negocios, sí, pero no son las que te generan ingresos, son las que pierdes dinero. ¿No piensas que sea correcto? No, no pienso que sea cierto. No pienso que sea coincidencia que CBS, ABC, NBC, compañías muy exitosas, tengan su sección de noticias subsidiada. No pienso que es muy importante. Pienso que si nos enfocamos en esto, hay un gran apetito en Estados Unidos para la noticia. Y no hay muchas personas que estén bien. Y hemos visto que hay un gran apetito para las noticias. Y también, y eso es un poquito más difícil de detectar, pero mi jefe me ha dicho que la noticia es el alma de la compañía. Es un poquito difícil de explicarlo, pero resulta obvio si nos visitas que la noticia es algo crucial para el trabajo que hacemos. Si no puedes decirme un porcentaje, aunque pudiera quizá no te lo diría. ¿Por qué no? Porque eso es una de las cosas de comercio, de los negocios. ¿Les satisfizo esa respuesta? A mí no me satisfizo. Bueno, entonces dime cuál sería el porcentaje de inversión. En otras palabras, ¿cuál es su presupuesto? Dame una idea cuánto gastan en... ¿Ves? Esta es la parte aburrida de todo esto. No, no bromees. ¿Por qué piensas que están aquí oyéndote a las 9 de la mañana tan temprano? Pero es que no te puedo decir nuestro presupuesto. Ni siquiera nos puedes decir un más o menos de lo que gastan por año. ¿Por qué no? Quizá no tengo experiencia en el mundo de los negocios como para decirte eso. Ay, no, si alguien si estás entrevistando a alguien, te hace respuestas, ¿se las aceptarías? Eh, No, es que yo te voy a decir que me niego rotundamente a responderte. Bueno, tomaré nota de eso y lo mencionaré en mi nota. Pero es algo muy efectivo. Bueno, no hemos terminado la entrevista, pero ya veremos. Bueno, antes de dar la oportunidad al público de que haga sus preguntas, ya nos acabó el tiempo. ¿Qué harán ahora? ¿Cuál seguiría el siguiente paso de sorprendente que tomarán?
porque ustedes fueron creados para convertirse en los, ¿verdad? En los nuevos, los que llegaban a cambiar las cosas y ahora son parte del establecimiento. Sí, pienso que tenemos muchas oportunidades. Antes el streaming video era lo más importante, pero pienso que es la difusión ahora. Y hay que competir con las difusoras ya establecidas. Y es una gran oportunidad lo que estamos haciendo en Twitter. Tenemos otros proyectos entre manos y seguir produciendo programas de difusión para teléfonos móviles y dirigirnos a un público de menos de, digamos, 15. Porque si ves la demografía, la información demográfica es increíble, ¿verdad? Y ver los temas que le interesa a la gente usa la palabra milenial y es como si estuvieran hablando de un niñito, pero no, estamos hablando de gente que dentro de poco va a ser abogados, doctores y cosas así. Así que y entonces piensas que con el tiempo las cosas mejorarán. No, solo que pienso que hay una gran oportunidad de hacer cosas. La expectativa de la difusión de noticias en línea no es alguien que esté haciendo live streaming en Periscope. Existe la expectativa de que el producto necesita ser de alta calidad, producido bien, para no sentir como que estás perdiendo el tiempo al verlo. Pero si tienes exclusivas, si tienes periodistas muy buenos, existe una oportunidad real de hacer algo. Si hablamos del el streaming de video, pero es difusión. Debería de haber un canal de BuzzFeed como una cadena televisiva. Van a comenzar a usar las herramientas de los medios antiguos para traerlo a la actualidad. Quizá no televisión lineal. Ha habido una idea de toma tu marca de internet y abre una cadena de televisión. No voy a decir que nunca lo haremos, pero verdad, verdad, hay gente que ha estado diciendo desde hace mucho que el modelo de las cadenas televisivas se va a venir abajo, pero no ha sucedido. También ha habido un impulso de que quizá podemos tomar el nombre de una marca digital y ponerla en una televisión para que los millennials, porque van a querer comenzar a ver televisión y televisión por cable y cosas así. No, eso me parece muy difícil. Y tiene que ver, que piensan que tiene que ver más bien con los hábitos de consumo que con la televisión, ¿verdad? Muy bien, nos quedan 10 minutos. Tenemos micrófonos acá a izquierda y a derecha, así que comenzamos. I come from el país de Spain. Por mucho tiempo en España los periódicos han estado luchando para tener más lectores. Una de las estrategias de mercadeo era vender como fue un desastre, como que ofrecerles por sus suscripciones unos premios y fue un desastre. Era como, me gusta la experiencia, pero para mí era diferente con una app y hay diferente tipo de diferencia que tener el periódico impreso. ¿Me puedes decir cómo impacta esto el periodismo y cómo vender por $200? Somos una compañía de medios. Tasty, por ejemplo, que fue creado por uno de nuestros periodistas que escribe de comida en este formato, pero desarrollado por nuestro equipo de video en Los Ángeles, ¿no? Y que ya tienen desarrollado mucho su marca. Hay mucha gente que se engancha con esto, pero si piensas en una cadena muy grande de televisión, obviamente van a tener una cadena de nada más un programa de comida y también un sitio en Internet. Se entiende que el mundo cambia tan rápido. Bueno, hay esta página de Internet. En algún sentido hay elementos como la media tradicional que lo hace de forma diferente en diferentes tierras. Si yo quisiera encontrar una forma de tener el crédito o replicar la forma en que la gente vende las tiendas de comida, por ejemplo, que era de lo que yo escribo para el Statesman y también trabajo aquí en UT. Hemos traído mucha gente
has conjuntado muchos periodistas que traen un rigor en sus datos de periodismo. Es muy auténtico y transparente. Esto es algo que ha venido desde arriba hacia abajo, que quieres traer este rigor a este tipo de análisis en las historias que se publican, o es ese tipo de periodista desde abajo diciendo, ¿saben qué? Vamos a hacer nuestro reporteo lo más estricto. Me encantaría decirte que yo venía con una filosofía muy directa, pero no, ellos me persuadieron que esto era un valor muy importante y este es el paralelo al periodismo, ¿no? Y en este momento en particular, en donde hay una crisis en la confianza, hay dos formas en las que tú puedes responder tratando de que la gente te tenga confianza. Uno sería mistificar y que te pongas, que te vean como que eres el jefe de diferentes corrientes de televisión o de prestigio y que es difícil de accesar toda esta información. O, por el otro lado, te das cuenta que la gente te está viendo en tiempo, en vivo, y que usualmente no es tan glamoroso o impresionante la forma en que se hace el reportaje. Pero pues la gente te ve haciendo este reportaje y lo replica. Y esto es una forma pura de periodismo. A ver, quédate con esto. Esta es la clase de matemáticas de nivel 4. No quieren ver la respuesta, sino quieren ver el proceso para llegar a la respuesta. Como producimos el reportaje, no llegamos a la respuesta, pero este es el camino que recorrimos. Yo creo que es la tradición de este sentido atrás de la meta y es la tradición del proceso. David Perrin en el tabloide de Twitter es el emblema de esta teoría de mostrar tu trabajo que ha motivado a todos nosotros a que entendamos que la gente nos tenga confianza y que requiere que nosotros les mostremos el proceso. Sí, hay momentos, así como dijo David, hay dramático y ver el proceso, pero a veces es aburrido ver el proceso y de hecho no somos los conductores masivos, ¿no? Pero yo creo que es importante. Pero está ahí todos los datos si alguien quiere ver el proceso. Katie Kemp, Cos Media Group de Orlando. Hablaste un poco acerca de las transmisiones. El script se está haciendo en cable básico y ha tratado de llegar a todas las compañías de transmisión para BuzzFeed. ¿Qué están haciendo? ¿Están metiendo a YouTube Live o alguna cosa así? Realmente estamos metiéndonos un poquito en todo y alguien que viene de los periódicos impresos, yo echaba un poco a un lado los reporteros de la televisión, pero la verdad, lo que toma producir una transmisión de noticias en televisión es muy importante y obviamente, pues no, es muy difícil de hacer. Así que hemos hecho más cosas. Hemos producido todas las mañanas un programa de noticias en vivo y hay excelentes casos. Por ejemplo, estaban recolectando unos datos paralelos y análisis y de una forma muy rápida y transparente y obteniendo mucho público. Una transmisión en YouTube, en Facebook. No tienes que tener 200 millones de personas viendo esto. Todas las organizaciones pequeñas de noticias tienen la capacidad de poderlo hacer, sí. Yo creo que definitivamente nos dimos cuenta que tienes que tener datos que entran muy rápido, pero yo subestimé los retos de producción y conjuntamos a un productor de Fox y CNN y que ha cambiado completamente nuestro enfoque de la producción. El valor de producción sí importa, ¿verdad? Sí, al final del día sí. Sí, porque tienes que ser competitivo. Rosenthal ya nos dijo que ya se nos acabó el tiempo. Un gran aplauso, por favor.